Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues ayer se cumplieron 10 meses de Ayotzinapa. Recuerde usted que el día 26 es una fecha emblemática para todos los mexicanos, pero ¿qué sucede con las marchas de Ayotzinapa? Bueno, pues se llevaron a cabo las marchas, las manifestaciones, los discursos y pareciera como que las autoridades están sordas. ¿Para qué sirven las marchas? ¿O para qué diablos se manifiesta la gente? Yo he visto marchas y manifestaciones pues de maestros en contra de la inseguridad. ¿Se acuerda usted de aquella marcha maravillosa de todas las clases sociales vestidas de blanco aquí en la Ciudad de México, que se decía que éramos como 500,000 los que habíamos marchado para combatir la inseguridad? ¿De qué sirvió? Entonces, las marchas y las manifestaciones sirven para bloquear las avenidas, para causar un caos vial o para que realmente las autoridades tomen nota de lo que está sucediendo. Porque las contestaciones y las respuestas de la ciudadanía son inmediatas. Las marchas se evitarían si los gobiernos, si las autoridades aceptaran los llamados de la ciudadanía. Si estoy en desacuerdo con esto, bueno, pues en Oaxaca lo veo. Si estoy en desacuerdo con aquello, lo veo allá en Guerrero. Yo no he visto una marcha que venga de Nuevo León, no he visto una marcha que venga de Jalisco. Las marchas vienen de 4 entidades federativas, única y exclusivamente son las que están aquí en la Ciudad de México, y como que ya nos acostumbramos a ellas. Eran las marchas del estado, principalmente del estado de Guerrero. De ahí viene Oaxaca y podría venir Michoacán. Y bueno, pues serían las más importantes. Otra más es la de, últimamente, la que ha venido pues de Chiapas. Pero, ¿qué pasa con estas marchas? ¿Por qué se vienen a manifestar aquí? Ahorita en estos momentos se están manifestando los maestros de la 22, ya ve que ya los sacaron de la jugada, ya no les pagan dinero, ya no les pagan sus salarios, ni mucho menos. Ellos se están manifestando allá en Oaxaca, pero después de esa manifestación que Gabino Cue va a solicitar licencia, Gabino Cue les va a devolver todo lo que les ha robado, porque, bueno, pues obviamente ellos llevaron a Gabino Cue a la gubernatura, pero Gabino Cue fue mandado llamar al Distrito Federal y aquí le dijeron, das marcha atrás ahorita y se acabó. Y ya, se acabó el asunto. Pero Gabino Cue, obviamente, bueno, pues gana la gubernatura gracias a la YEPO. Pero hablando de esto de las marchas y manifestaciones, ¿sirven para algo? Porque el otro mes, o dentro de un mes, vamos a tener 11 meses Ayotzinapa, 12 meses Ayotzinapa y no pasa nada, no sucede absolutamente nada. Las marchas, las consignas, yo me acuerdo que había unas antes, hace mucho tiempo, que decían, esos son los que irán al paredón, que eran las marchas cuando iniciaban, no eran las del 68, eran yo creo que por ahí de los 80s o 85, 90, una cosa así, esos son los que irán al paredón. Pero fuera de esas marchas y de esas consignas, pues no creo que haya sucedido absolutamente nada. Ahorita si hay una marcha del 68, pues los que van a gritar y a vociferar no saben ni qué sucedió del 68. Ese es el grave problema de las marchas y las manifestaciones. ¿Cómo iniciaron estas marchas aquí en el Distrito Federal? Yo hice un programa de marchas y manifestaciones cuando trabajaba en Televisa y entonces Bejarano dijo, mañana yo voy a paralizar la Ciudad de México. Sí, René Bejarano, el de las ligas, el esposo de la Padierna. Él dijo, voy a paralizar la Ciudad de México. Voy con 100 marchas al mismo tiempo en el Distrito Federal. ¿Para qué? Para demostrar el músculo. Bueno, para demostrar el músculo está bien lo que hizo el PRI en este cierre de filas con Peña Nieto, que dijeron, no traigan por favor acarreados, porque vamos a estar todos ahí en un grupo compacto para cerrar filas con el presidente Peña. Pero cerrar filas con el presidente Peña, ¿eso quiere decir que el presidente Peña lo requería, lo necesitaba, o había que demostrar que la sana distancia de Zedillo ya había pasado a mejor época? Porque él, cuando se pone la chamarra y dice que da su corazón al PRI, bueno, pues obviamente estamos hablando de que esta relación es
una diferencia completa de lo que teníamos anteriormente con los presidentes azules, tanto con Vicente Fox, Felipe Calderón y el último priista con Zedillo, cuando hablaba de la sana distancia. Pero ¿para qué el cierre de filas? ¿Para decir que iba a venir el próximo presidente del PRI? No, pues sigue todavía en que antes de que termine agosto, pero que pues Manlio ya no la ves cerca, porque a Manlio le dijeron, pues le mandaron mensaje, ¿no? Que no eran los momentos para asuntos personales o para proyectos personales, y yo creo que ahí se fue enterando de que Manlio no será. De los otros tres, pues alguno de ellos será, pero se habla de los mexiquenses, y cada vez que se habla de los mexiquenses parece que están en un enfrentamiento contra todos los demás, porque se dice, es que fulano de tal es de los mexiquenses o del grupo de los mexiquenses, y los mexiquenses, bueno, pues puede ser Erubiel, puede ser Choifet, puede ser, no sé, Peña. Ahora con el asunto de la escapatoria, de la evasión del Chapo Guzmán, dice que Monterrubio es parte del equipo de Choifet, del equipo de los mexiquenses. Pero en ese caso, ¿cómo van las renuncias? Las renuncias son maravillosas. Bueno, se dice que tenía que renunciar a alguien, ¿no? Bueno, entonces el responsable, o al que le correspondía, era a Osorio Chong, pero el que estaba abajo de Osorio Chong es Monte Alejandro Rubido. Entonces dicen que él a lo mejor va a presentar su renuncia, pero si no, pues va a ser alguien de hasta abajo. Pero presenten su renuncia o no presenten su renuncia, va a seguir todo igual. O sea, ya se escapó el Chapo, ya todo el daño está hecho, lo están buscando en 198 países, y a lo mejor está aquí en el Distrito Federal, en Iztapalapa, y lo andamos buscando en tantos sitios y en tantos lugares. Y a lo mejor alguien decía, y el mejor espacio para el Chapo pues es Culiacán, se viste de mujer y va a ser la chapa, entonces pues, no la van a encontrar. Bueno, la volatilidad, yo no entiendo esto de la volatilidad. Cada vez que dicen la volatilidad de la moneda, la paridad peso-dólar, pero nos está yendo muy bien. Las finanzas nacionales están perfectas, sólidas, bien estructuradas, listas para enfrentar cualquier embate de los griegos. Parece que nos vamos a pelear ahora con los griegos. No puede ser, no puede ser. La volatilidad nos friega a todos. Quizá el gobierno federal no, porque pues, ellos ni en cuenta han tomado esta volatilidad. 16.60 a partir del día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, recuerda que se va devaluando, aunque ellos digan desliz. Pero, ¿qué pasa con esta devaluación del 16.60? Bueno, pues afecta absolutamente a todos, porque los corporativos son estadounidenses y los corporativos en Estados Unidos pues traen obviamente la materia prima, pero en dólares. La misma Coca-Cola, pues la botellita que llega de Atlanta, es pues una botellita como de este tamaño para 600 cajas de Coca-Cola, pero el precio aumenta. Pero no es que estén aumentándonos el precio, sino que sigue en su precio normal de dólares. Pero como nuestra diferencia de la paridad está hacia abajo la nuestra, hacia arriba la nuestra, bueno, pues nos va a costar mucho más. Entonces, la gente dice, pues a mí no me puede afectar el dólar. A todos nos está afectando, a todos. Bueno, menos al gobierno federal. Y ahorita estaba yo viendo esto de fuman y beben artículos ilegales, que es por culpa de los impuestos. Yo no creo que sea por culpa de los impuestos. Yo creo que, bueno, pues es lo que se vende porque es lo más barato y la gente pues ya no tiene dinero. Hoy en el periódico Excelsior hay una cosa que me asombró. La clase media ha sido la más afectada por el presidente Peña Nieto. Me puse a leerlo y a lo mejor es cierto, porque dice, bueno, pues los 2 millones que pasaron de la clase media a la pobreza, pues son en este sexenio. Y la clase media paga colegiatura, paga la renta del automóvil o la compra del automóvil o el abono del automóvil, como usted quiera. O no tiene automóvil, punto, se acabó. Pero, ¿por qué las colegiaturas? Pues porque hace un gran esfuerzo la clase media porque sus hijos están en colegios particulares, en escuelas particulares. Y todo lo demás lo paga la clase media, pero la clase media ha visto que se redujo su poder adquisitivo, pero considerablemente, considerablemente a raíz de esta, pues no sé, de estos impuestos, porque parece que la Secretaría de Educación de Hacienda sirve para recaudar. Necesitamos una reforma hacendaria que genere riqueza.
pero para todos, no nada más para el gobierno. Usted mire a los gobernantes, todos traen una cantidad de guaruras que usted dice, chispas, ¿cómo le hacen? ¿O cómo es posible que se llegue a esto? Y ahora tenemos un problema. Fíjese usted que entre los desaparecidos tenemos 625 millones de pesos desaparecidos. Sí, de veras. Se perdieron en la Cámara de los Senadores. ¡Qué barbaridad! Los senadores, ¿cómo pierden 625 millones de pesos? A lo mejor no les importa. Pues están perdidos. Si alguien los encuentra, puede avisar a los teléfonos de Emilio Gamboa. Si alguien sabe del Chapo, le puede hablar a Rubido. Si alguien, es que ya ahorita vamos a poner, se busca, porque no encontramos a nada. ¡Ay, Donald Trump! Bueno. Le ha ido muy mal. Llegó a Laredo invitado y que le cancelan la invitación, pero qué avionzote, lo vio en la tele, ¡wow! Y a propósito, vamos a estrenar el avión del presidente de la República, porque el presidente Juárez, el avión, ya, adiós, viene el nuevo que está muy padre. Ese ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, pero regresando a lo de Donald Trump, maravilloso, 18 puntos. Los republicanos están encantados con él. ¿Será porque nos pega a los latinos? A ver, ¿qué está buscando Donald Trump? ¿El voto de quién? ¿Del estadounidense? ¿O el voto de quién? ¿O el voto de alguien en particular? Porque Hillary Clinton va por la clase media y por los latinos. Por la clase media, y aquí nos pegan a la clase media. No le entiendo, como que nada más pasando la frontera apoyan a la clase media. Pero se viene usted para México y qué friega nos han metido a la clase media. Bueno, pero ya el PRD se va a revitalizar. Carlos Navarrete prometió, tengo que levantar la izquierda o quiero levantar la derecha, prometió que va a revitalizar al PRD después de esa debacle. A ver, ¿cómo lo vas a revitalizar si es el PRD de los chuchos? Se agandallaron, corrieron a las figuras emblemáticas y se quedaron con su PRD chiquito, pero chiquito. Con ese PRD no van a ganar absolutamente nada. Y bueno, pues regresando a lo de Mancera, le fue bien a Mancera, le hicieron una encuesta de qué opinaba la gente sobre sus cambios en el gabinete. Pues quedó 55 arriba, 55 a favor y 29 en contra. Y los demás que no sabían. O sea, 25% no sabía de qué se trataba. Bueno, pues 55% de eso quiere decir que lo que se requiere es un cambio en el gabinete. Es una señal hacia los pinos, un ajuste al gabinete. Y ahorita que viene la entrada del Congreso y que viene el informe del presidente de la República, pues es el momento de dar el manotazo. Y ahora sí, rumbo hacia el 2018. Y hay algo que yo no entiendo, y es unas declaraciones que hace, esto tiene que ver con la pobreza, pero la pobreza yo creo que se juega mucho con ella. Cuando se habla de la pobreza, se dice, las cifras de la pobreza también son de los gobiernos de oposición. Esto es lo que declaró ayer Rosario Robles. A ver, entonces voy a hacer todo mi trabajo del gobierno federal en los estados gobernados por el PRI, porque en los estados gobernados por la oposición me vale. Es un asunto de colores, es un asunto de partidos. La pobreza es general. Brincamos de 53 a 55 millones, pero como no ha querido aceptar Rosario Robles que no está funcionando toda esta lucha contra la pobreza, la cruzada contra la pobreza, bueno, una cruzada era para que realmente se hubiera podido lograr una reducción, pero aumentó 2 millones en tan poco tiempo. Imagínense lo que viene a continuación. Pero ella dice, no. Es que eso es en los partidos, en los gobiernos de oposición. Entonces, que se jodan los del PRD con su oposición y que se joda el PAN con su oposición. Y ya, con eso, yo en el PRI, en las entidades federativas del PRI, magníficamente. Y hay un problema que tiene nuestro amigo Padres, el gobernador de Sonora. Tiene una dificultad, pero yo le diría que no se preocupe. Fíjese usted que su hermano, es que esos hermanos incómodos, desde el de Carlos Salinas de Gortari con Raúl Salinas de Gortari, parece que no cambiamos. El hermano incómodo llevó $3.200.000 a depositarlos a su cuenta personal. Entonces los gringos dijeron, ¡wow! Esto se llama corrupción. Entonces, pues dijeron que Padres estaba muy preocupado, angustiado. Ni te preocupes, Padres, ni te preocupes. Mira,
Debería estar preocupado Fidel Herrera en Veracruz. Debería estar preocupado el gobernador Precioso en Puebla. Debería estar preocupado, pues, Diodoro Carrasco en Oaxaca. Debería estar preocupado Gabino Cuen en Oaxaca, Ulises Ruiz en Oaxaca. Debería estar también ocupado Murat. Bueno, Murat no, porque tiene unas casas de poca madre allá en Nueva York, ¿se acuerda? ¡Qué departamentos! Y eso que era pobrecito antes de llegar a la gubernatura. Entonces, yo creo que los gobernadores no tienen por qué preocuparse. ¿Usted cree que Padres debería estar preocupado cuando Rodrigo Medina se robó 1,000 millones de pesos, que es lo que le han cuantificado? Y no está inquieto, dice que va a hacer una entrega-recepción maravillosa al Bronco, al verdadero Bronco que, bueno, pues demostró que no necesitaba ningún partido político más que el apoyo de los 10 más ricos de Nuevo León, que sacaron la chequera y como veo doy. Y pácatelas, que suena a los priistas y a los panistas. Bueno, hoy vamos a hablar de marchas, vamos a hablar de manifestaciones, pero al fin y al cabo, ¿para qué sirven las marchas y las manifestaciones? Nos escucha el gobierno, nos atiende el gobierno, y cuando hablo del gobierno es del gobierno de todas las entidades, del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que la marcha es para mostrar el músculo, porque yo veo un chorro de acarreados que se los traen de donde sea y órale, repartiendo la lana para que griten las consignas que les van diciendo. Y de eso, ¿ha sucedido algo con las marchas, con las manifestaciones? ¿Hemos logrado algo los mexicanos? Bueno, el día de hoy nos acompaña Hugo Vela, presidente nacional de Canirac. Hugo, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Buenas tardes, mucho. Marchas y manifestaciones, ¿qué onda con esto de las marchas y las manifestaciones? Pues mira, sin lugar a dudas es un tema que por parte de la Cámara hemos estado atendiendo ya durante mucho tiempo, fundamentalmente porque afecta a un gran número de negocios en todas las rutas posibles que tienen las marchas, llámese todo el corredor Reforma Centro. O sea, principalmente la Ciudad de México, es a lo que te diriges. Principalmente la Ciudad de México. Y el Monumento a la Revolución, que ya se quedaron ahí atorados, ¿no? Mira, el Monumento a la Revolución ha sido un caso patético, porque pues la mayoría de los restaurantes que están alrededor del Monumento a la Revolución estuvieron a punto de la quiebra. Un par de ellos cerraron y fundamentalmente se les cayeron las ventas alrededor de entre 80 y 90%. Hugo, tú que eres presidente de todos los restauranteros, ¿irías a comer a algún restaurante cerca del Monumento a la Revolución? Mira, como cliente no. Te estoy hablando como cliente. Como cliente definitivamente no. O sea, vas a otro lado. No se los echen encima. Así es. A usted no le he presentado, no sé por qué se mete usted en la plática. Cuando lo presente yo, puede usted interrumpir. Mira, hoy en día yo creo que nuestra mayor escasez es de tiempo, ¿no? Entonces, y sabemos que el tiempo no es renovable, todo el tiempo que pierdas pues va a ser siempre en contra de todas tus actividades. Entonces, ir a un lugar donde, mira, la semana pasada, el miércoles o jueves que tuvimos una buena visita aquí en la Ciudad de México, pues me tomó trasladarme de Polanco a la zona, a la Condesa, 2 horas y 20 minutos aproximadamente, cuando normalmente me tomaría 15 o 20 minutos. Ahora, fíjate que en esto de las marchas, ya sabemos en dónde hacen las paradas. Hacen una parada en la Bolsa Mexicana de Valores, hacen otra parada en el Senado, hacen otra parada en la Embajada de los Estados Unidos, que ya no va a estar ahí, se va a ir a la colonia Irrigación porque dice, nosotros ya no queremos tener más problemas. Y la otra, o van hacia Los Pinos, o se quedan en el Monumento a la Independencia, o se van hacia el Zócalo y no los dejan entrar. Total que más o menos ya tenemos la ruta, ¿no? Y siempre es la misma, normalmente es la misma. O sea, no pasa nada. Viene la marcha y nos afecta a todos. Lo que sí pasa es que un gran número de personas que dependen de una economía de todos los negocios alrededor de esta zona, pues se quedan sin ingresos. Muy bien. También nos acompaña el señor ingeniero Agustín Domínguez, director general, dueño de promotora y consultora de ingeniería para todo el mundo. ¿Cómo estás? A ver, que no se los eche yo encima, pero qué abrupta interrupción. No, tampoco se iba a hacer el harakiri. Yo iría a comer a esos restaurantes. ¿A poco irías? Sí. Con todo y lo que hay ahorita, ¿irías? No, lo que no se vale es precisamente... Es que está cerrado. Está bien, las marchas en sí
son necesarias en todos los países. No. En todos son Yo estoy de acuerdo. En todos los países. En todos los países son recibidas. Mira las de como marcha. España. Como marcha, ¿eh? Sí. Y como marcha, tú vas siguiendo una ruta y un itinerario. Pero lo que no se vale es lo que viene junto a la marcha. ¿Sí? Lo que viene es el bloqueo. Me voy a parar aquí para bloquear y que no pasen. Me pongo a jugar fútbol. Eso no es una marcha, es una falta de respeto a las demás gentes, claro. que tenemos el mismo derecho que los demás, que tenemos el derecho de circular y que no nos lo están permitiendo. Que no se vale que te digan es una marcha y los cuates tienen 50 o 60 días parados en un solo lugar. Te pongo 3 ejemplos de movilización. En Chile, en contra de la reforma educativa. La marcha es impresionante. Así es. Y la respeta el gobierno. Claro. Y la acepta el gobierno. Y la entiende el gobierno y no hay represión. Y nos Te vas a costó Brasil. trabajo. Dilma Rousseff no sabe qué hacer en las marchas en contra de la corrupción de ella y de Lula. Aceptan las marchas y no hay represión. Te vas a Madrid y ves todo lo que está pasando allá en España. Unas movilizaciones, esas sí son impresionantes. Impresionantes. Y no sucede absolutamente nada. No hay golpeados, no hay triturados. Es más, Rajoy perdió una gran autoridad porque perdió varias ciudades importantes, las más importantes yo diría Madrid y Barcelona. Claro, porque son Por esas marchas. Porque son marchas que llevan una manifestación de algo que en la generalidad de la sociedad lo está pidiendo, Nino. Lo que no se vale, por ejemplo, es lo que viene junto a la marcha también, el pintarrajear todos los edificios. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el daño? Ahí es donde tiene que entrar la autoridad, porque la autoridad tendría que decir, yo tengo que responder ante la demás sociedad a que no puedes bloquear. Y entonces sí, tú estás infringiendo una ley de la libre circulación, estás pintándole y estás dañando un inmueble de alguien. Bueno, pues no se vale, eso también hay que detenerlo. Llega la marcha a Los Pinos, pueden pasar 10 personas y ya presentan ahí en la oficialía de partes de qué se trata la marcha. Vas a Gobernación, pueden pasar 10 personas a las oficinas del subsecretario de Luis Miranda a decir de qué se trata. Pero no sucede nada, no pasa nada y al rato viene otra marcha. Y hay una amenaza por parte de la YEPO. Ellos dicen, nos quitaron la YEPO, bueno, pues ahora vamos a ser radicales. Pero ayer Ayotzinapa también dijo lo mismo. El padre que hace uso de la palabra cuando dice aiga como aiga, no como lo de Calderón de haya sido como haya sido, aiga como aiga, las marchas no funcionan. Y no funcionan porque no nos hacen caso. 10 meses y no nos toman en cuenta. Vamos a ser radicales. ¿Necesitamos llegar a eso? Mira, lo que necesitamos es atender la sociedad, atender la manifestación de la sociedad, pero también tenemos que manifestaciones que nos costó mucho trabajo a la sociedad, poder tener estas manifestaciones, esta libertad de manifestarse, nos costó mucho trabajo y en el 68 se dio eso. Claro. Antes del 68 tú tenías que mandar por escrito una solicitud para que te dieran permiso de hacer tu manifestación en la hora y en los tiempos que la autoridad se le daba la gana. Ahora no. Entonces la manifestación está bien que se haga, pero con orden, sin dañar a los demás. Sin dañar a terceros. Claro. Muy bien, nos acompaña Guillermo Gasal, presidente de Procéntrico. Guillermo, mucho gusto. El gusto es mío. Buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, lamentablemente estas marchas repercute enormemente a la economía del país y principalmente a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque los problemas de Oaxaca quieren resolverlos en México. Y tenemos toda esa situación que vienen, bloquean las calles, nos tapan las mejores avenidas que tenemos durante todos los días, con decirles lo siguiente: hasta 2 años y medio aproximadamente que llevan estas marchas, se han perdido 2.700 millones de pesos a los comerciantes de la Ciudad de México. ¿Con qué reparan todo este daño? Pudiendo las autoridades tomar cartas en el asunto y decir si se va a marchar, sí, adecuadamente, sin dañar a terceros. Y este es el problema tan serio que tenemos en México, que no se respeta
Digo, no se puede bloquear todas las avenidas para llegar al centro o para llegar a otro lugar. Eso no es posible, de ninguna manera. Y además, los vándalos que se filtran dentro de los nuestros y hacen daño, con decirles el día 1 de marzo, el 1 de diciembre, nos llegaron y nos rompieron los cristales de Avenida Juárez, Madero, 16 de septiembre y todo eso, y la verdad fueron muchos miles de pesos que robaron. ¿A dónde está esta gente? Y quiero también decir, agarraron a 16 de ellos, los agarraron y el artículo 362 lo aplicaron de inmediato porque eran de 10 a 50 años de cárcel. Inmediatamente el PRD dio órdenes a la Asamblea de Representantes y en una semana lo bloquearon y dijeron que no, que era de 2 a 7. Y estos vándalos, 16 de ellos, salieron con 5,000 pesos a la calle y lo pagó la Asamblea de Representantes. No, pero permíteme. No te interrumpí. Sí. Lamentablemente lo hemos vivido en carne propia. Todos los comerciantes, empezamos por el centro histórico y ya tenemos avanzado casi toda la ciudad de lo que tenemos de comerciantes y empresarios. Sí es cierto que repercute mucho. Si tienen un problema, que lo arreglen en su lugar. Ahorita CUE ya tomó las cartas porque lo obligaron, si ustedes quieren. ¿Pero para qué? Para que ponga orden y quitar esos filtros de las gentes que tanto daño nos hacían, que son los sindicatos de cualquier índole, petrolero, lo que fuera. Eso es el daño que se marcha. No, pues no, ¿por qué? Porque está arreglado con el gobierno federal. No digas eso, por favor. ¿Cómo? Lo digo y lo sostengo. Carlos Romero de Champs, pregúntele cuánto tiene y cuánto tiene que dar y cuánto está haciendo y lo dejan ahí. Como fue con la quina, como fueron muchos más. Eso, ¿te acuerdas que me tuvieron que, inclusive cuando tuve el primer programa contigo, me agarraron de ahí y me llevaron a mí no me utilices. No, pero te digo, así me llevaron a mí no me utilices para tus problemas. A ver, Hugo, pero ahorita, por ejemplo, hay una marcha en Oaxaca. Sí. Espérame nomás tantito. Hay una marcha en Oaxaca. Ya termina su marcha y no pasó nada. Sí. Pero si vienen y hacen una marcha en el Distrito Federal, la repercusión es nacional. Claro. Es lo que buscan. Por supuesto. Sí, es lo que quieren. Por supuesto, mira, el tener al gobierno federal en la Ciudad de México, pues evidentemente no. A que se larguen, entonces, a Brasilia, ¿no? Les hacemos un... No, pero... Ay, ¿sabes a dónde podemos hacer la ciudad? En Toluca. Ahora con el tema de los mexiquenses. Sí, no, pues sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y en los poderes que tenemos federales? Él está dando una recomendación, una sugerencia. Mira, lo que es una realidad es que teniendo el gobierno federal en la Ciudad de México, pues estamos expuestos a que de todas partes del país pudieran venir a hacer este tipo de situaciones. Sí, claro. Lo que no es aceptable es no tener Estado de Derecho. Eso. Yo creo que en todos los países, tú comentabas lo de España. ¿Lo has visto por la televisión? Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Francia. Bueno, hasta los gringos, hasta las manifestaciones y las movilizaciones de los gringos. Todo se maneja dentro de un orden, ¿no? Entonces, el problema en México es que estamos acostumbrados a que no respetamos a nadie y no respetamos el orden. Voy y te rompo los cristales de tu coche o te los rayo porque se me da la gana, porque pinche rico tú eres culpable de lo que me está pasando. Así es. Y lo malo de todas estas marchas es que además tienen una gran cantidad de acarreados que si tú les preguntas al 80% de la marcha por qué están aquí, el 80% te va a decir que no saben, que nada más los invitaron, que les van a dar una torta, que les van a dar un billete de ahí. Sí. Y de apoyo. Y además, un apoyo. Eso está bien. Exacto. El apoyo. Y te encuentras con que la gente no sabe ni por qué están aquí. Dice, porque estamos apoyando. ¿Qué apoyas? No saben. Pues no sé. O sea, sí, esa es la mayor parte de los casos. Y sin embargo, la afectación al resto de la población es enorme.
enorme, ¿no? ¿Cuánta gente deja de trabajar? ¿Cuánta gente deja de tener ingresos? ¿Cuánta gente depende de lo que pueden producir en ese día para poder subsistir en su vida diaria, para poder llevar el gasto de la casa, para poder mantener una familia, etcétera? Entonces, pues son de las cosas que nosotros siempre hemos insistido en que se tienen que reglamentar, que tiene que haber un orden en cómo se haga. ¿Cómo reglamentas las marchas y manifestaciones? Es reglamentar la libertad de expresión. No. Si reglamentas la libertad de expresión, no hay libertad de expresión. Yo creo que es diferente. O sea, Está bien, no dañes a terceros. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que sí tengan la movilización Exacto. en las calles que ellos elijan. Claro. O sea, el decir lo que piensas no tiene nada que ver con el destruir propiedad ajena, no tiene nada que Exacto. ver con el cometer delitos, Exacto. no tiene nada que ver con infringir la libertad. Yo lo de veo en tránsito de Chilpancingo, todos cuando los les demás. queman los vehículos y demás, digo, eso no es una manifestación, no es una Por marcha. supuesto que no. Por supuesto que no. Es una Falta de agresión. respeto a los demás. Es una agresión Exacto. Sí, Y Nino. entonces, Necesitamos yo tener más creo que respeto hacia la gente misma. para nosotros mismos. Claro, a todos. nosotros tenemos que buscar la forma en que estas marchas siempre estén reglamentadas y que se lleven a cabo dentro de un orden preestablecido. O sea, donde la afectación al resto de la población sea la menor posible, siempre va a haber, eso nos queda claro, porque en el momento que está bloqueada una calle o que Sí, haya... te fregaste, te o sea, Es que pero inclusive si tú ves en muchos lugares del mundo, dejan carriles abiertos Claro, claro. de todas las avenidas por donde se puede circular y nada más tienen opción de expresarse en una parte limitada de cada una de las calles. Aquí, nuevamente regreso al ejemplo de la semana pasada, había cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de camiones estacionados en segunda fila que era imposible circular. Además, no importa que te estén tapando la entrada de tu casa, no importa que te estén tapando la entrada a tu negocio, no importa que estén dañando la infraestructura de la ciudad. Entonces, una marcha, una manifestación es el caos. Sí. No debe de ser. No debería. A ver, Lino, en los países civilizados las marchas no están reglamentadas. Lo que están diciéndote es no dañes a otros. Bueno, si el número de gente que se va a manifestar es de tal tamaño que, bueno, pues ocupa un carril, y aunque ocupes muchas calles, y en las mismas calles, en los cruces, permiten la circulación para no dañar a la misma gente, para no dañar en el mínimo posible ¿Tú a los simpatizas comercios. con alguna de las marchas? Porque se dice que en muchas ocasiones la gente simpatiza con los que están marchando. Bueno, mira, Nino, yo simpaticé mucho con la marcha de la Blanca. Pero la fue seguridad. nuestra. Bueno, fue una Pero- marcha. Pero fue una cosa, marcha, una pero no marcha. dañó a la gente. Claro, y fueron Porque no se paró, 2004. porque no bloqueó, porque no pintaron. y no, callados. Y porque nadie dañó Nadie nada. habló. Claro. ¿Nadie qué? eso fue. Dañó Nadie nada. nada. Fue- Y o sea, te permitían ¿y cruzar ¿Qué la quiere decir avenida? manifestación? Es expresar tus ideas. Así Exacto. Y siempre se ha dicho que era 500,000 de personas, era un mundo. 2004. Hasta más, dijeron Un que hasta mundo de 2 millones de personas, ¿no? En 2004, todos agarrados de la mano. Y si íbamos a reglamentas no principio- hubieras podido tener esa manifestación. Claro. ¿Sirvió de algo? ¿Sirvió para que bajara la inseguridad? No, pero sirvió para concientizar a la gente. Exacto, claro. Bueno, Estoy de pero la acuerdo. marcha era para combatir la inseguridad. Por eso, y no bueno. se dio nada. Llega Martí y dice, si no está el que no sirva, renuncie, y tampoco renuncia nadie. Entonces, Bueno, digo, es que- ni las declaraciones de las ONGs, ni las marchas, ni las manifestaciones. ¿Qué requerimos o qué necesitamos los mexicanos? Mira, yo creo que la marcha del 2004 sí sirvió. Sí. Hoy tenemos un Alejandro Martí que tiene una posición totalmente activa frente a la inseguridad en todos Pero no por sus la marcha, ámbitos. porque asesinaron a su hijo. Porque Cuidado. pero Claro. recibió un Se vuelven a apoyo salir. incondicional de un gran segmento de la población con respecto a evitar este tipo de acciones delictivas. Así es. Entonces, Pero está igual a Wallace, que les dio exactamente lo mismo y por eso y son que fue muy emblemáticos. activa también Son emblemáticos son en eso. emblemáticos. Pero fue una demostración de apoyo y una manifestación real, una manifestación de una idea donde la población en general está en contra de una
situación que no es aceptable en ninguna sociedad, como es la delincuencia. Y es cuando Ahora, los retenes nacen con Joel Ortega, que los empieza a hacer en Polanco, pero para robar o para recibir una lana a cambio de que, oiga, esto no lo tengo que retirar su coche, no, ahora le póngase a mano, ¿no? ¿Te acuerdas que era lo de se van a Polanco? vivir a Reforma Sí. durante varios meses y no hubo nada. ¿Qué manifestación fue? Pues nada, fastidiar a todos los vecinos que tienen ahí o su casa o su negocio. Lo que tienes que hacer es eso, Nino. Tanto derecho tiene a manifestarse el que tiene algún problema con la autoridad, como tiene derecho el ciudadano a decir, momento, no se vale. Tú vas muy a menudo y muy seguido a Acapulco. ¿Qué pasa en Acapulco con las marchas y las manifestaciones? No hay en la Acapulco. costera. En la costera de vez en cuando, y todos caminan, En el momento en que se pasan tantito, detienen la marcha, la misma autoridad. Pero te vas a Chilpancingo y ahí es otro problema. Claro. Bloquean la autopista, están en otra cosa. ¿Por qué? Porque no puedes dañar a la gente. No, tienes que cuidar. Acapulco, la gente vive del turismo. Y en el momento que hay marchas, manifestaciones, bloqueos, se baja el turismo al cero. Mira, Estás dañando a mucha gente. un esquema de manifestación que había en el estado de Guerrero, por ejemplo, con la toma de las casetas. A mí me tocó pasar por ahí. ¿Pero que eso simpatizaba la gente con esas tomas de casetas? Yo creo que no. ¿Sí o no? Yo creo que no, ¿por qué? No, ¿por qué? Primero porque uno te pedían una cooperación donde de entrada no sabes a dónde va a dar esa cooperación, ¿no? Bueno, sabes que va a dar a sus bolsillos. Que va a dar a sus bolsillos, pero el uso que se le dé a esa cooperación pues es totalmente fuera del control de toda la sociedad. Es una caridad forzada. Exacto. La otra parte es que las casetas, por ejemplo, estaban totalmente destruidas, golpeadas, rayadas, rotos los cristales, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso es patrimonio de todos los mexicanos. Claro, no es patrimonio de un sector específico, es patrimonio de todos los mexicanos. Todos los que pagamos impuestos, pues somos los que hemos construido la infraestructura que tiene el país. Entonces, no tiene por qué haber un grupo que venga y destruya parte de esa infraestructura donde daña a segmentos mayores de la A ver, Hugo, esto está focalizado. Tú que eres presidente a nivel nacional, estas marchas no las ves en Guadalajara ni en Monterrey. No las vemos, ni en ninguna parte del norte del O sea, país. el norte, estamos hablando de dos Méxicos. Así es. El norte y el sur. Así es. Ellos viven a toda madre y nosotros vivimos de la fregada. Sí. ¿Por qué? A ver, Nino. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si los gobernantes de allá son igual de rateros que los del sur. Pero aquí se permite todo lo que quieras. Esa es la realidad. Bueno, si se permite todo, ¿por qué no vienen los regios a quejarse de Rodrigo? ¿Por qué no vienen los de Coahuila, los de Sonora a quejarse de Padres? Sí. No, Que no se vienen dejan allá y los allá lo reciben resuelven. y resuelven el problema allá. No, el bloqueo que hicieron para el agua los dejaron no sé cuántos meses y no podías usar las carreteras de ellos. Y no sucedió nada, no pasó nada. ¿Por qué no intervino el gobierno federal si estaban en las carreteras federales? Así ¿Y es. cuántos meses? Muchos. Eso Porque es- este cuate se le ocurrió sacar un río para su rancho y fregar a los demás y quitarles el agua. Porque es el gobernador panista, perredista o priista. Este es panista. Sí. Es igual, Nino, el punto crítico y que ahí es donde debemos actuar es que no debemos permitir ese daño, el daño del bloqueo de la carretera y el que pasen por la caseta. No nada más es el que te quitaron una lana de caridad forzada, no. También te vieron que si tú vas en la carretera pierdes el seguro de la autopista porque no tienes el boleto. ¿Sí? Y si por desgracia tienes un accidente, una caída de roca o cualquier cosa, estás indefenso ante eso. Entonces, estás bloqueando a un privado quitándole su negocio. En ese caso, que la autopista es un negocio de un privado. También ese daño, y después el gobierno de seguro tendrá que meterle una lana por el otro lado para que... ¿A billetazos se arregla? Ah, sí. ¿Por qué? Porque, Dime por qué se arregla billetazos. porque no quieren resolver el problema. ¿No le conviene al gobierno? No. ¿Por qué no le conviene? Porque entonces no tendría a la gente de su lado.
y a la gente que está en contra. Eso está Los bueno. partidos. los Camacho partidos- Solís decía, yo les hago el desastre y se lo arreglo y salí de cortar y dice, ya llegó el bombero y me lo Claro, arregló. muchos de esos problemas son prefabricados y ya a la hora en que llegan lo resuelvo yo. Ah, mira qué bueno es este cuate para resolver las cosas. Sí, es publicidad. Esta es de política la mexicana, ¿no? Bueno, Política así es. cochina, sí. Ahora, lo que hay que hacer es obligar a que los legisladores entren a una legislación donde verdaderamente el que afecte a tercero pague. Ay, pero pero esa es una utopía. Mira, te la pongo muy sencilla. Los legisladores van y ni siquiera saben a qué van, que eso es lo peor, porque los que manejan las bancadas pues son los que dicen, se vota así, se vota así, se vota así, y vale un pito, soberano pito, lo que tú como diputado o senador quieras manifestar. Entonces vamos a ver a los que manejan las bancadas para que legislen sobre esa parte. No, mire, Mira, yo no podría estar más en desacuerdo en que esto se arregle siempre a billetazos, porque A ver, Claro que no. lo único que fomenta es crear más corrupción. más- En un estudio reciente de una empresa de estudios de mercado, se hizo un estudio sobre... ¿qué empresa? ¿Sabes cuál es? De BIMSA, Ajá. donde se hablaba de qué se necesitaría para realmente erradicar la corrupción en México. No, bueno, para reducirla, erradicarla no se O puede. para reducirla. Pero este estudio hablaba de que se necesita más de una generación para poder llegar a niveles anticorrupción Claro. en un país como México. Más de una generación, y que se tiene que empezar con las generaciones, con los jóvenes, con los niños. Entre donde 10 y 15 años. cuando empiezan la escuela, Claro. donde la cultura de civismo, la cultura en contra de la corrupción pudiera generar frutos entre 25 y 40 años. Entonces, pensar en que todo lo tenemos que seguir arreglando a billetazos, pues es pensar en un futuro muy pobre para México, ¿no? Porque eso lo que te indica es que los mexicanos no vamos a poder ser capaces nunca de poder tener una sociedad y una nación civilizada y de alto y con altos valores. Y yo creo que todo nos indica que las sociedades que no tienen valores pues son sociedades destinadas a nunca progresar. ¿Cuál era la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos? La más No, Nueva York. Nueva York. En Nueva York no podías salir después de las 6 de la tarde. Tienes dos calles. No y ya. podías Es hacer correcto, nada. sí. Te asaltaban y te robaban el reloj y te golpeaban y te maltrataban. Llegó cero tolerancia y paséate por Nueva York con lo que A la quieras. hora que quieras. Con el A la Ferrari hora y que con el quieras. Rolex. Así es. Bueno, Entonces, eso es lo que hay que ¿qué es tan hacer. difícil? Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿No poner trajeron gente- al cuate aquí para que se paseara ahí en la zona rosa? Pero dijo cero tolerancia y Marcelo no podía eliminar la tolerancia a Bejarano, a Andrés Manuel, a toda la gente que tenía alrededor. Entonces el problema son los políticos, no los ladrones. Claro. Sí. A los delincuentes no es el problema. No, los delincuentes yo los creo que es la controlas. ¿Y combinación. para qué votaron por ellos? ¿Para qué votaron? ¿Para que siguieran gobernando el bueno, Distrito usted- Federal? ¿Y ¿Ustedes? ¿Para qué no votaron? ¿Ustedes Muchos votaron también por no ellos? votaron. Ah, ustedes votan por ellos y ahora dicen que no. No, yo no. ¿Por qué Gracias. votaste? Por el candidato del PRI. Fíjate. Bueno, No, voté por Beatriz, la verdad. ¿Sí? Ah, porque es embajadora en Brasil. Mira, si usted sabe bien de esto. Bueno, pero a ver, yo me pregunto, entonces el problema son ellos, no nosotros. claro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué claro? Porque lamentablemente el problema viene de los gobiernos tanto federales como estatales. Y esto no es ahorita. Hace muchos años que subsiste esta situación. O sea, la cultura de la corrupción. Sí, señor. Lo dijeron el otro día y todo el mundo se espantó. No, pero es real. Empiezan ellos a pedir. ¿Tú quieres una licitación o algo? Los papeles que tienes. No, bueno, te digo, tienes que dar un decir eso, porcentaje. porque ahorita va la licitación de 91 mil millones de pesos Sí, del pues aeropuerto ya de la está, Ciudad de México. ya está No me digas arreglada. que se va a arreglar con dinero. Con dinero y de los más grandes. Eso te lo aseguro. Ya está arreglado. Ahí está planchado. no estoy Ya está planchado. Yo no Ya estoy veremos. totalmente de acuerdo. Ya veremos. Yo creo que Totalmente es un de acuerdo problema y no es cultural y social todos, de México. todos.
todo lo que se hace con licitación, ya la cartita que tienen y guardada es demagógica. La realidad, Nino, es que está arreglado. Me da vergüenza de decir que mi país es uno de los países más corruptos que hay, y eso me da tristeza. Tenemos muchos años. Pero eso lo dicen por lo del Chapo, porque No, si no, Chapo y mexicanos corruptos. aparte, bueno, no hay de dónde agarrarse. ¿Cómo? No hay. ¿No hay un honrado? No hay, no, desgraciadamente. De todos los partidos, de todos. Todos son millonarios. Millonarios. No generaliza. No, sí, ¿cómo carán? Y te lo demuestro. Mira, yo tengo yo no podría 30 y estar tantos, totalmente 50 de acuerdo. años y te digo que sí. Pocos hay medio decentes. Pocos. Medios. Decentes son raros. Pero son todos. Son todos. Espérense que estamos en máxima manifestación. Hugo, Yo no puedo, digo, comparto parte de tu opinión. comparto parte. ¿Qué es eso? Perdón que la te lo redonde puedo de esa rebatir. manera. Te voy a decir, yo sé que eres izquierdista. Derechista. Ahora sí derechista. No, ahora sí perdón. te equivocaste de lado. No. Sé que eres derechista. Sí. Está bien. Yo también simpatizo mucho con el Perdóname, levanta tu mano derecha para que vea que no es. Sí, pero- ¿Tú crees que todos son chuecos como tú o qué? Ahora, Sí, viera- no necesariamente en ese sentido. Bueno, a ver, Hugo. Pero yo creo que nosotros tenemos un problema estructural a nivel cultural de México. O sea, porque no podemos decir que los ciudadanos privados no hemos participado en darle la mordida al ¿Ser parte de la policía corrupción? o no Al hemos- delegado. al delegado, al procurador y hasta participado allá en- Los Pinos. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que esto es cultural, esto es parte de la sociedad, y la famosa frase del que no tranza no avanza es patética. O sea, a mí me parece una de las frases más pobres que pueden existir para cualquier persona. O sea, una persona si de entrada tiene los valores tronados como para decir, por mis propios méritos no puedo lograr hacer algo en la vida, eso entonces estamos muy por afuera Si de- tú me permites de hacer todo un el- comentario. Déjalo hablar, no le Perdón, interrumpas, Entonces, hombre. evidentemente tenemos un problema social de que todos participamos de una manera o en otra en este fomento de la corrupción, y a nivel clase política pues permeó prácticamente totalmente. El sistema judicial es un grave problema es totalmente corrupto en muchos lugares. En la cárcel los No pobres, creo. ¿no? A la cárcel van los Yo pobres. quiero creer y me inclino a pensar que hemos avanzado en México. Sí tengo No lo suficiente. No lo suficiente, pero sí me inclino a creer que hemos avanzado en México. Sí creo que hay gente buena en todos los sentidos. Sí. Hay gente buena en los Claro. empresarios, hay Claro. gente buena en la sociedad, hay gente buena en los políticos. No todos son... ¿Estamos coludidos todos? No necesariamente. La mayor parte no sí. necesariamente. ¿Por qué Hay la una mayor red parte sí? A ver, ¿por qué la mayor parte sí? Porque me consta. ¿Pero por qué Hay te pocos, consta? Porque los he tratado, los he visto y sé cómo son. Y no ahorita, hace 50 años o más de 60. Pero No, pero sí ya creo que hemos evoluciona. avanzado. Yo creo que Sí, señor. Y siempre, te lo demuestro. siempre Y tenemos ha que sido- tener esa lucha en contra de la corrupción. Quiero decirte, Hay que luchar en hemos contra de la luchado. corrupción. A ver, ya tenemos todo lo que es esta ley anticorrupción. Sí. ¿Saben cuándo se van a ver los resultados? A 100 años. 15 años. No, 2017, 2017. No, Yo cuando vi eso es una dije, falacia. ya nos Eso es fregamos una otra falacia. vez. Ahorita están ya trabajando para el 2018, todos. ¿Tú por qué vas a votar en el 2018? Todos, la verdad, ningún partido merece. Bueno, pues ¿Vas a es mi votar por opinión. una independiente? No, es que ya no sé. ¿Quién es el bueno? El mal no. El malo, hay que votar por el menos malo. malo. ¿no? Nosotros votamos por el menos malo ahorita para varios delegados y los traje a la oficina a hablar con ellos. Los comprometí. Hoy me voy a volver a sentar esta semana que viene con todos los delegados que invitamos a la Eso oficina. es más importante que el jefe de gobierno. No, que por te una lleve razón. Mancera, el secretario de por gobierno. una razón. Nos interesa saber quién va a gobernar porque los 16 delegados que van a salir, hay que hacerles una auditoría porque de verdad nos han saqueado la ciudad.
En absoluto. Y quiero decirte, Héctor Serrano se hizo una con todos los líderes del ambulantaje y pedimos su renuncia. Tenemos año y medio que afortunadamente hace 10 días ya lo quitaron, lo pusieron en otro lugar también a donde hay mucho dinero. Vinieron a hablar de marchas y manifestaciones. Pero tú me estás diciendo, viene así, pero él es usted el no lo culpable. vuelvo a invitar. Digo, Sí. vienen a hablar de lo que se les pega la gana, de lo que es el tema. No, pero el tema es todo. No, el tema es marchas. Es marchas, pues sí, pero está metido Cuando todo tengas eso. tu programa, es de todo. Ya, mejor vámonos. Ya, ¿verdad? Ya, vámonos. Conclusión, comentario final. Pues, Guillermo Gasal. Gracias. Tu comentario final, tu Sí, conclusión. ojalá que esta ciudad mejore y que pongan orden donde debe de ser. ¿Cuál es? Reglamentar las marchas y que no dañen a terceros. Sí, sí. Muy bien, mucho gusto, Gracias. muchas gracias. Si se vuelve usted a pasar, tenga mucho cuidado con las cámaras, joven? Ingeniero Agustín Domínguez, dueño de todo lo que tiene que ver con... ¡Ay! Todas las constructoras son tú. Por eso. Tú eres SIGA, tú eres OHL. No. Entonces no eres rico, ¿no? Bueno, conclusión. Nino, las marchas no es la reglamentación de las marchas, sino el beneficio de la sociedad. Que en las marchas, en estos casos, se puedan dar sin el daño a la sociedad, sin el daño a todos los demás. Que podamos todos convivir, aún con las gentes que tienen que manifestar algún desacuerdo con las autoridades, pero que no vayan en contra de los intereses de las otras personas. Fuera de esa marcha de la que hicieron mención ustedes hace un momento, de la marcha de Blanco, yo nunca he visto marchas de ricos, nunca he visto una manifestación Sí, iban ricos. encabezada por Carlos Slim, por ricos, no por ricos. ustedes, hombre, por ricos. Son millonarios. Bueno, millonarios. No, bueno, pero tampoco he visto una de clase media. Así hay. Dime dónde. Con nosotros. Bueno, pues digo, sí la hay. Tenemos que hacer Nunca te he visto manifestarte en clase media. Estamos en contra del gobierno, nunca te he visto. Yo no. Mandas a tu gente. Entonces mejor venimos yo no al he ido. programa de Nino ¿Cuántas? y Bueno. nos quejamos aquí. Váyanse a quejar a otro lado, porque ese no es el quejar. ¿Cómo le pondríamos? ¿Quejatómetro? Quejódromo. ¿Quejódromo? No, quejodes. Quejodes. Te jodes, no. Te jodes no, es otra cosa. Agustín, gracias, gracias. mucho gusto. Hugo Vela, presidente nacional de Canirac. ¿Todos los restaurantes son tuyos? ¿Todos? Pues casi, pero Bueno, presidente de todos, ¿no? Oye, eso está picudo. Llegas a comer a cualquier lado y no tengo el honor paga. de que me hayan elegido para dirigir este gremio. Es un gremio muy interesante, muy Padre, ¿no? muy apasionante. Y sin lugar a dudas es uno de los gremios, además de que somos el segundo empleador más importante de la República, solamente después del gobierno federal, con 1,5 millones de empleos directos. Y atrás de eso de 1,5 millones de empleos directos hay grandes historias de éxito, porque hablando de que... Tú eres un ejemplo. Tú eres un ejemplo de esa historia de éxito. Pues yo soy muy a gusto con toda mi trayectoria. Además, modesto. Pero te voy a decir, y está ligado a lo de las marchas. Cuando nosotros vemos que una persona que entró en una posición muy básica en un restaurante, que puede haber sido desde lavaplatos, garrotero, y que de repente lo encuentras que es dueño de un pequeño restaurante, o no de un pequeño restaurante, de un buen restaurante, inclusive de una cadenita de 4 o 5 o 6 restaurantes, ahí es donde te encuentras con que no solo en nuestro sector, sino yo estoy convencido de que en cualquier negocio se puede hacer esto, donde cualquier nivel de persona tiene la oportunidad de hacer algo si realmente se decide y realmente quiere hacer las cosas. Oye, un ejemplo, los meseros de Bellinghausen. Los meseros de Bellinghausen son importantísimos en todo el país, millonarios. Así es. Pero ellos atienden sus restaurantes. A mí lo que me llama la atención es que si tú no los conoces, crees que es un capitán o es un mesero, y son los dueños de los propios negocios que salieron de ahí, del Bellinghausen. Así es exactamente las historias de éxito de las que te estoy hablando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todas partes se puede tener éxito, en todas partes puedes tener mejores oportunidades, puedes tener unas mejores condiciones de vida, siempre y cuando lo decidas y lo quieras hacer. Entonces, regresando a las marchas y cómo ligamos esto, ¿qué podemos hacer para que esta gente entienda
que es vía el esfuerzo, vía las mejores condiciones de su propio trabajo, de su propia actitud, No se la va a que poder. va a generar No se va a poder. que esto pueda mejorar. Esto hay que tratarlo con los gobernantes de que atiendan en sus entidades federativas Así los es. problemas y no los estén Así es. enviando a otras partes. así Si esto se hubiera controlado hace 30 años en Oaxaca, no existiría el problema. No existiría. Pero todos lo fueron alimentando, los propios gobernadores para robar y el gobierno federal para hacer exactamente lo mismo. Oigan, en verdad, mucho gusto. Oye, para despedirme te quiero dejar aquí 5 cortesías de nuestros restaurantes de Palacio de Hierro para que lo puedas... No puedes decir Palacio de Hierro, estamos patrocinados por Liverpool. ¡Ah! que el- A ver, ¿qué son 5 de qué? 5 cortesías para ir a comer para 2 personas. ¿A dónde? A los restaurantes de Palacio de Hierro. Mira qué necio. Oye, gracias, muchas gracias. No, al contrario, Gracias, gracias por la invitación. gracias. No te pares. Gracias. Digo, muchas Gracias. En verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que fue interesante ver las diferentes facetas que hay alrededor de marchas y manifestaciones. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Gracias.